la palabra de Dios? No sé si... A ver. ¿Ya? Es Mateo capítulo 9. Vamos a continuar, estamos ahí nosotros con el tema. Esta es la parte... Esta es la parte 2, si no estoy equivocado, del tema la sanidad del mudo. Versículo 32 y versículo 33. Y de 1 a 34 son 3 versículos. Gloria a Dios, vamos a leerlos todos. Dice así: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Amén, mis hermanos, siéntense, gloria a Dios. Aquí estamos viendo nosotros, y esto lo estoy diciendo como una especie de conexión con la predicación pasada, que Mateo no se centra tanto en el énfasis de la sanidad del mudo y endemoniado, porque no es gran cosa lo que le dedica. Solamente en el versículo 33, la mitad del versículo lo usa para hacer ver la sanidad del mudo. Pero ahí nosotros podemos ver de que el problema no era algo que venía de su físico, no era una enfermedad física, porque cuando dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y hasta ahí él habla sobre la sanidad del mudo. Lo que nos está diciendo con estas palabras es que el problema no era físico, era espiritual, porque en cuanto el demonio fue echado fuera, recuperó su habla. No eran sus cuerdas vocales, no era su garganta, no era problema de su habla. El problema es que ese demonio estaba neutralizándolo para que no hablara. Pudiéramos decir, era un demonio mudo. Cabe esta expresión, pero lo cierto es que de alguna manera este demonio estaba impidiendo a aquel hombre que hablara. Pero Mateo no dice ya nada más. Entonces, lo que Mateo está resaltando aquí más que nada es la reacción que en su máxima expresión ocasionó el poder o la autoridad del Señor Jesús, tanto en sus palabras como en sus obras. Vino de menos a más. Empezó allá en el capítulo 7, versículo 28 y versículo 29, cuando las multitudes que bajaron del monte, cuando el Señor dio el sermón del monte, dice, y las gentes, voy a leerlo textualmente, dice, y cuando terminó ese 7:28 de aquí mismo de Mateo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y así fue yendo en aumento la admiración de la gente, expresándola acá en el versículo 8 del capítulo 9, vuelve otra vez, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, etcétera. Ha venido Mateo expresando esta manera de reacción de las multitudes, pero cuando dice en el versículo 33 que estamos nosotros viendo,
Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Llega al punto máximo de la admiración de las multitudes. Ya no nada más un asombro, una forma de maravillarse, sino que definitivamente como diciendo, aquí se está rompiendo récord. Esto nunca se ha habido. Ahora, nosotros decíamos que esta reacción de las multitudes vino a servir para poner de manifiesto algo sobre lo que es la autoridad del Señor Jesús, tanto en sus palabras como en sus obras. Y yo decía, voy a releer las dos primeras que dije, refleja la máxima expresión de la admiración de la gente ante el poder del Señor Jesús. Es la primera. 2. Refleja la realidad histórica de estos milagros aún para los fariseos. Si esto no hubiera sido un hecho, la gente, por el solo hecho de que alguien les hubiera platicado, no hubieran expresado estas palabras. Por información de segunda mano, no. Ahora, no fue solamente la sanidad del mudo, sino que se vinieron acumulando aquellos milagros, aquellas sanidades, aquellas liberaciones, todo aquello se vino acumulando hasta que la gente llegó a decir, esto nunca se había visto, definitivamente. Pero yo ya decía que esta admiración no es la manera tampoco correcta de responder ante la autoridad del Señor Jesús, porque la admiración no es sinónimo de fe. La admiración no puede sustituir a la fe bíblica que el Señor Jesús quiere ver en aquellos que le escuchan sus palabras. Gloria a Dios. Es una manera de sorprenderse, hasta cierto punto es una manera de querer aparentar que se acepta al Señor Jesucristo. Pero es una manera discreta también de guardar la distancia con Él. Maravillarse no es lo mismo que tener fe. Gloria a Dios. Amén. Dije en la parte final, dice, aún para los fariseos. Los fariseos nunca cuestionaron la veracidad de los milagros del Señor Jesús en cuanto a que no hubieran sido reales. Ellos, como vamos a ver después ahí en el versículo 34, ellos lo aceptaron, pero dijeron, procede del diablo. Pero en esencia ellos sabían que eran reales esos milagros. Nada más que les dieron un origen equivocado, como vamos a ver en su oportunidad. Y no nada más aquí. En el capítulo 4 de Hechos, ahorita regresamos aquí nuevamente a Mateo. Hechos capítulo 4. Versículo 13 en adelante dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos, volvemos a Mateo, mis hermanos. Quise leer nada más este contexto para que viéramos
que la reacción aquella de las multitudes vino a evidenciar la realidad histórica de los milagros del Señor Jesús, aún para aquellos que se oponían a Él. Gloria a Dios. Y para gran parte de la humanidad de este tiempo, resulta inaceptable aquello que el Señor Jesús hizo. Para los judíos de aquel entonces no hubo ningún problema para aceptarlos como algo real, porque lo vieron, porque lo supieron por conducto de personas que ellos sabían que era como si ellos lo hubieran visto. Bien, entonces vino a evidenciar esa realidad histórica. El número 3, que fue el último que leí, dice: señala a Cristo como algo único en todos los tiempos. Los milagros. Mateo quiere dirigir la vista, la quería dirigir en aquel entonces del pueblo judío, en este tiempo, por lo que quedó escrito, a toda la humanidad quiere dirigirle la vista hacia el Señor Jesús y decir: es algo especial, es algo que no puede compararse con nada ni con nadie, el Señor Jesús. Miren, la historia de Israel, nosotros sabemos por el Viejo Testamento que está llena de intervenciones de Dios en el pueblo de Israel, de muchas maneras, para bendecirlos, para castigarlos, para reprenderlos, pero de muchas maneras está. Desde que estaban en Egipto, empezó a enviar las plagas. Cuando los sacó, abrió el mar rojo, les dio comida del cielo en el desierto, les dio agua de la peña. Muchas intervenciones de Dios, de una manera directa y también a través del elemento humano como eran sus profetas. Pero esto que el Señor Jesús estaba haciendo era algo único, algo que rompía todos los esquemas de las intervenciones de Dios para con la humanidad. El Señor Jesús lo estaba haciendo, y Mateo estaba diciendo con estas palabras de asombro en la multitud: el Señor Jesucristo es único. No solamente porque enseña con esa autoridad, sino porque ahí va impregnada su misericordia, que viene a salvar a las almas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Otro punto que vino a resaltar esta reacción de las multitudes, que sirve de contraste con la reacción de los fariseos. Mientras las multitudes reaccionaron asombradas en el sentido positivo, ya dije que no quiere decir fe, maravillarse o asombrarse, pero cuando menos en el sentido positivo, ellos estuvieron a un paso de reconocer y de aceptar que el Señor Jesucristo era el Mesías. Pero esta reacción fue lo opuesto a la reacción de los fariseos, una reacción de oposición. La otra dice: reflejó la ineficiencia de las palabras y las obras de los líderes religiosos de aquel entonces. Sí. El Señor Jesús, cuando empezaba a hablar, se escuchaba algo único. Cuando hablaban aquellos líderes religiosos, la gente no notaba diferencia. Entonces, ellos, con esta expresión, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, están diciendo: de nuestros líderes religiosos, nunca lo hemos escuchado nosotros. Esta manera de hablar, esta manera de obrar, nunca lo hemos visto en nuestros dirigentes, que aquí viene llamándolos Mateo, los fariseos o los escribas también. Bien, eso es lo que viene contrastando esta reacción de las multitudes. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a tratar de ver lo que es el versículo 34 y sacar de él
el provecho espiritual que el Señor quiere que tomemos nosotros de ahí. Donde dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Con esta expresión están admitiendo que lo que el Señor Jesús hizo fue real. Fue algo verdadero. Ahora, con estas palabras se puede ver el panorama de que la reacción de las gentes admirando al Señor, muchos reconociéndole como el Mesías, muchos sometiéndose a su autoridad, siguiéndole, no nada más para hacer bola con los demás, sino con un corazón sincero de fe. Y de alguna manera los fariseos, aquellos líderes religiosos, estaban sintiéndose que eso no les caía bien. Se estaban sintiendo dañados en su ego personal. El hecho de que las gentes se abocaran hacia el Señor Jesucristo, a ellos les incomodaba de una manera bastante fuerte. Y por lo tanto, ellos querían hacer algo para recuperar su protagonismo espiritual en el pueblo de Israel. Ellos llegaron a entender de que la autoridad del Señor Jesucristo y la autoridad de ellos no era compatible, y que una de las dos tenía que ser sacrificada porque las dos no podían caber en Israel. Y era una grande realidad. Los fariseos o los escribas o aquellos líderes religiosos, el sumo sacerdote y toda la secta de los sacerdotes, ellos lo que querían era recuperar el prestigio que el Señor Jesús estaba echándoles por tierra con sus palabras y con sus hechos que estaba llevando a cabo. Ellos no negaron la veracidad de los milagros del Señor Jesús. Su problema es que le atribuyeron esos milagros, dice, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. En otras palabras, ellos, ya vimos nosotros allá en Hechos, por eso quise que viéramos ahí aquel pasaje de Hechos 4, ellos se reunieron. Para que ellos llegaran a expresar estas palabras, no fue algo así que salió de una. Ellos tuvieron su consejo, tuvieron su asamblea y llegaron a la conclusión: tenemos que poner a Jesús en tela de duda en la mentalidad del pueblo. Tenemos que hacer algo para que la gente dude de lo que ha empezado a creer, de que la gente desconfíe. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, los milagros que ha hecho no se puede negar, porque está a la vista. Lo que vamos a hacer es que vamos a pregonar. Esto es un pregón. Un pregón, el apóstol Pedro lo dice, y hasta cierto punto estoy haciendo alusión al incidente comentado. Un pregón es un anuncio que se hace al pueblo, que se hace a determinadas personas, que se hace a determinada familia, de una ordenanza o de algo. Miren, un ejemplo muy claro. Cuando el emperador, y esto lo tenemos aquí en Lucas, mis hermanos, vamos a tomar esto como un pequeño paréntesis que suelo hacer yo en ocasiones en las predicaciones. En Lucas capítulo 2 de Lucas, no está la palabra pregón,
Pero va implícita aquí. Capítulo 2. Ahorita regresamos a Mateo 9, donde estamos, para darle terminación al versículo 34, mis hermanos. Capítulo 2 de Lucas. Versículo 1 en adelante dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Amén. Nada más hasta ahí. Aquí no aparece la palabra pregón, pero está implícita, y les voy a decir de qué manera. Augusto César era el emperador en aquel entonces del Imperio Romano. Era la máxima autoridad, terrenalmente hablando, en aquel entonces. Porque no había otro reino que estuviera por encima del Imperio Romano. Ok. La palabra censo tiene un equivalente a lo que es el empadronamiento. El censar equivale a tomar lista de todos los que viven, por ejemplo, aquí en la ciudad de Vacaville, para que aparezcan las señales que están en el freeway, donde dice límite de la ciudad de Vacaville, habitantes tantos. Ay, ¿cómo supieron cuántos había? Porque se censó. Primero se levantó un censo, hay tantos. Al año que entra va a aparecer una cantidad mayor, pero los censos no se hacen cada año, se hacen parecer cada 10 años. Entonces, si el último censo había, vamos a suponer 100,000 habitantes aquí, en el siguiente censo se va a disparar como a 120,000, por ejemplo. Ok. Cuando el emperador Augusto César ordena que todo el mundo bajo su autoridad sea empadronado, él lo hace mediante un edicto. Él no se agarró escribiendo, él tenía sus secretarios. Escribe lo siguiente: yo, Augusto César, ordeno que todos los pueblos que estén bajo mi dominio acudan a las ciudades de sus antepasados y se empadronen ahí. Yo quiero saber cuánta población tiene mi reino. Ahora, a todo aquel que desacate esta ordenanza o este edicto, se le va a imponer este castigo. Y ahí se podía decir tanto tiempo de cárcel, tanto de multa, o azotes, o inclusive en un caso extremo, hasta la misma muerte el emperador podía poner ahí. ¿Ok? ¿Ya? Ese edicto se hacía, lo firmaba y se sellaba con el anillo. Y tenía plena validez. Ese papel se reproducía por sus secretarios. Es como ahora sacarle copias, ¿no? Nada más que en aquel entonces tenían que hacerse a mano, a pura mano. ¿Ah? Ya que tenían un buen bonche, mandaba a sus oficiales a que le dieran cumplimiento. Ok. José dice que subió de Galilea. Llegó a Nazaret. Era donde estaban, en Nazaret. En Nazaret llegó un pregón o un pregonero. Y ese pregonero llegaba y se ponía en una parte estratégica, pero mandaban avisarle a todas las gentes. Iban soldados por las casas. Hey, a tales horas, concéntrese en la plaza, concéntrese en tal lugar de aquí en Nazaret. A tales horas nadie debe faltar. A tales horas todo el mundo ahí estaba. Todos los habitantes de Nazaret.
Estoy dando un ejemplo, esto se hacía general en todas las demás ciudades y aldeas. Ya que ya a la hora en que se había citado a la gente, el pregonero se ponía en una parte alta, se hacía una especie de tarima exactamente, en donde todo el mundo lo pudiera ver. Y allí en alta voz, en aquel entonces no había micrófonos, hermanos, ¿no? Tenían que hacer a puro pulmón la voz. Gritaba, ¿ah? Y le daba lectura al edicto. Y lo último que decían, porque esta era una frase que se usó por mucho tiempo ahí en el Imperio Romano: cúmplase la voluntad del Señor del mundo. Ese era el pregonero. Y el pregón era lo que hablaba. Entonces, esto es un pregón, esto es un pregonero. Anunciar regularmente una ordenanza del gobierno. Ahora, pues Noé fue un pregonero, no de una ordenanza del gobierno, pero del máximo gobierno del cielo. Bien, no tocamos más ese punto. Vamos otra vez a Mateo. Los fariseos, pues, siguiendo en el versículo 34, decidieron, sin más rodeos ya, sin andarse ya con más vueltas, dirigirle un ataque frontal al Señor Jesús. Pero no se lo dijeron a él personalmente. Ellos anduvieron diciéndole a quienes tenían oportunidad: eso que Jesús anda haciendo proviene de Satanás. Lo que él hace, sana a la gente, no proviene de Dios. Y aquí lo están diciendo, y Mateo lo está escribiendo con toda claridad: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ahora, esta expresión nunca se va a poder exagerar lo grave que es, lo grave que fue para aquellos hombres. Se estaban ellos automáticamente cerrando la puerta a la salvación misma, al reino de los cielos. Ellos estaban pronunciando unas palabras que el Señor Jesús más adelante en el capítulo 12 iba a decir que no tienen perdón. Es un pecado que no tiene perdón atribuirle las obras de Dios, atribuírselas al diablo. El Señor Jesús lo dijo: es un pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. A la parte humana que anda aquí, ustedes pueden, y de hecho lo van a vituperar y lo van a crucificar. No dijo el Señor Jesús estas palabras, pero dijo: pueden decir ustedes lo que quieran contra el Hijo del Hombre, refiriéndose a la parte humana que había en él. Dice: pero a la parte divina que hay aquí, que es el Espíritu Santo, cuidadito con que alguien diga una blasfemia. Dice: ese pecado no tiene perdón jamás, porque es el único medio que Dios proveyó para que el hombre se salvara. Y el que lo niega, el que lo blasfema, automáticamente se cierra la puerta de la salvación, mis hermanos. Ahora, conclusión: los fariseos, los escribas y los líderes religiosos no tuvieron nunca ninguna justificación, ninguna excusa válida, porque una cosa es albergar ciertas dudas acerca del Señor Jesucristo. Ya habían venido otros falsos cristos antes. Hasta cierto punto era lícito que se albergaran algunas dudas, pero ante las obras del Señor Jesús que ya había hecho, que conectaban de una manera fiel con las profecías del Viejo Testamento, que ellos se sabían a la perfección, eso los dejaba sin excusa para dudar ya del Señor Jesús y para atribuirle sus obras a Satanás. No hay cosa más grave que atribuirle
las cosas del Señor a Satanás. Esto es una blasfemia y más adelante el Señor Jesús iba a hacer la declaración que ese pecado no tiene perdón. Mis hermanos, y pues esto a nosotros nos enseña, gloria a Dios, a pesar de que nosotros no vimos nada de esto, pero por la fe, por la confianza que tenemos en el Señor Jesús, es como si lo hubiéramos hecho. Es como si hubiéramos sido espectadores presenciales ahí. Ahora, con todo esto que Mateo está diciendo Cristo Jesús, con todo lo que ha hablado y con todo lo que ha hecho hasta aquí, quiere una reacción, quiere una respuesta. Ni la de las multitudes es la correcta, mucho menos la de los fariseos. La reacción que el Señor aprueba solamente es la de la fe y la de la sujeción a su autoridad, a su palabra, de una manera incondicional, gloria a Dios, que es precisamente, mis hermanos, lo que nosotros estamos luchando por evidenciar en nuestras vidas, gloria a Dios. Que cuando alguien diga, ¿alguien le ha tocado escuchar de ustedes esa blasfemia? Porque es una blasfemia, de que ya se descubrió que Jesús tuvo mujeres. Yo le he dicho a las personas, miren, ustedes están diciendo esto porque alguien se los dijo. Pero tengan cuidado, porque hablar así del mismo Dios es delicado, es grave. El Señor Jesús nunca tuvo mujeres, como por decirlo, ya sé en qué sentido lo dicen, ya ni siquiera como esposa, como que tuvo queridas. Eso es grave. Tengan cuidado, arrepiéntanse, gloria a Dios, hermanos. Y así cosas como estas, muchas veces es fácil. Ahora, inmediatamente nuestro corazón nos dice, sale en defensa de Él. Pero muchas veces la cabeza le dice a uno, mejor no te metas en problemas, porque te van a señalar. Bueno, ya vamos a continuar en la próxima predicación algo sobre esto también, mis hermanos. Por lo pronto aquí terminamos los temas de la autoridad del Señor Jesús y sus milagros, y cómo finalmente se exige el Señor una reacción nuestra. Ya si el Señor nos concede en la próxima predicación, vamos a iniciar un nuevo tema también, gloria a Dios, que nos ayude a caminar mejor con el Señor. Vamos a orar. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Amoroso Padre, aquí estamos, Señor. Siempre con nuestro propósito, Dios mío, de acercarnos a ti, Señor, con mucho temor y temblor. Señor, reconocemos, bendito Salvador, que te fallamos de diferentes maneras. Señor, ten de nosotros misericordia. En ocasiones, Dios mío, hablamos cosas que no debemos hablar, o hacemos cosas que no debemos hacer, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor. Aquí estamos dispuestos, bendito Dios, a seguir en tu búsqueda, Señor, en todo aquello en que hemos pecado de alguna manera, Señor, con todo lo que hemos hablado, de una manera muy especial en este servicio, en este culto. Suplicamos tu perdón, Señor. Y siempre te he dicho, Padre, si en alguna manera, Señor, vamos errando, Señor, ayúdanos a rectificar nuestros pasos. Tú tienes la forma, Señor, correcta de sacarnos de toda confusión, de todo error. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú lo hagas podamos entenderlo de una manera clara, Señor, y que podamos, Señor, tener esa reacción dócil, obediente, Señor, a tu santa palabra,
Oh Santo Cordero, socórrenos, Señor. Sana toda herida. Señor, ayúdanos, bendito Dios, a corregirnos en todo aquello, en cuanto a tu requerimiento, Señor, lo pidan, Señor, lo ordenen. Señor, cada uno de nosotros sabemos en qué parte, Señor, de nuestra vida vamos teniendo luchas fuertes, problemas, Señor, para sujetarnos a tu palabra. Dios mío, ayúdanos a desarraigar de nuestra vida, Señor, toda idolatría, toda mezquinidad, Señor, todo egoísmo, Señor, toda iniquidad, todo aquello que a ti no te agrada, te ruego, Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Oh Santo Cordero, aquí estamos dispuestos a seguir adelante, Señor. Con tu ayuda nosotros podemos decir, Señor, que llegaremos triunfantes hasta la meta. Santo Cordero, gracias por esa promesa, Señor, que tenemos en tu palabra. Nos tomamos de ella fuertemente, mi Rey, para honra y alabanza tuya, mi Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Padre. Amén. Gracias, Aleluya. Llévanos en paz, Jesús. Aleluya. Aleluya.